Listo, hoy nos toca la lección número 8, Cristo y el reino. Así que vamos ubicándonos ahí, vamos entrando rápidamente con las preguntas que está abordando el material. Número 1, ¿por qué eligió Jesús el nombre Hijo del Hombre? ¿Por qué el Señor eligió esta expresión, pues, el Hijo del Hombre, por sobre otros nombres que identificaban al Mesías? Respuesta, porque ese nombre lo identificaba con toda la humanidad y no solo con el pueblo de Israel. Al llamarse así, manifestó el entendimiento propio de su rol, el de retomar su reino mundial. Bueno, en ciertas ocasiones hemos dicho que la expresión el Hijo del Hombre era una identificación por parte de Cristo con las necesidades del ser humano, con su problema más grande que era enfrentar el pecado, con su segundo problema más grande que era morir, ¿verdad? O sea, podemos ver nosotros que el Señor enfrentó todo esto, enfrentó el poder del pecado, enfrentó el poder de la tentación por parte del enemigo y murió, ¿verdad? O sea, experimentó la muerte. Entonces, cuando Cristo o el Señor se identifica con la expresión el Hijo del Hombre, nos está diciendo a nosotros, yo comprendo sus necesidades, yo comprendo, eh, yo me identifico con sus problemas, yo me identifico con sus temores, yo me identifico con su incapacidad de poder remediar el problema del pecado y todos aquellos problemas que están dentro de lo que significa humanidad. El Mesías se identificó con esto, por eso adoptó, ¿verdad? Por eso adoptó un cuerpo humano, una humanidad propia, al nacer del vientre de María. Entonces, de esta manera, el redentor de la humanidad, el Mesías Salvador, vendría al mundo y se identificaría con esto que se llama problema humano, pero con la condicionante de que no tenía pecado. Entonces, en repetidas ocasiones encontramos nosotros esta expresión, incluso la encontramos en el libro de Ezequiel, hijo de hombre, cuando Dios le llama a Ezequiel hijo de hombre, dándole a entender, tú eres una persona incapaz, tú eres una persona impotente, tú eres una persona débil, pero conmigo eres fuerte, eres capaz y eres competente. Entonces, todo lo que tú hagas depende de mí. Eso es lo que Dios le trata de decir a Ezequiel a través de la expresión hijo de hombre. Y cuando Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, entonces está diciendo, yo el Mesías he venido a identificarme con los problemas de los hombres y a resolver no el problema de pobreza, no el problema de imperfecciones o algo por el estilo. Los dos problemas más grandes del hombre son el pecado y la muerte. También el tercer problema que podemos añadir es Satanás, nuestro adversario. Entonces él venció estos tres poderes en su humanidad. Cuando resucita el tercer día, vence la muerte. Cuando muere en la cruz, vence a Satanás. Y cuando estuvo en el desierto, venció el poder del pecado, o sea, la tentación, la venció. Entonces, nosotros en Cristo podemos vencer y encontramos todos los, todos los elementos sustanciales para que podamos nosotros ser parte del reino espiritual de Cristo. Esa es la única manera en donde nosotros podemos encontrar la victoria y donde nosotros podemos
encajar en el rol que contiene o promueve el reino de Cristo, el reino espiritual, en su fase espiritual, por supuesto. Vamos a ir viendo la segunda pregunta. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales Jesús puso un énfasis ministerial en los judíos? Bueno, una de ellas es por ser su pueblo. O sea, él vino a predicar a los judíos primeramente. Tenía prioridad en sus responsabilidades. Fue un acercamiento estratégico y también entró el factor de urgencia, dado que el rechazo de Cristo por parte del liderazgo judío iniciaría un tremendo juicio sobre Jerusalén y su gente. Eso nosotros lo podremos ver en el año 70, cuando el emperador Tito demolió prácticamente el templo construido por Herodes e hizo una matanza de más de 1 millón de personas. Murieron en esa aplastamiento de la revolución judía contra Roma. Esas fueron las consecuencias del rechazo. Y la segunda mayor consecuencia fue que su rechazo a la prioridad principal de Cristo en su agenda de predicación ministerial fue que ese mensaje fue llevado y trasladado a los gentiles. Aquello que los judíos veían como pagano, como inmundo, como lo más abominable de la tierra, porque ese fue el problema de Israel, su incapacidad de darle respuesta a Dios para llevar su mensaje, su ley y su palabra a las naciones. Ellos se encerraron en un radicalismo étnico y solo lo concentraron dentro prácticamente de sus fronteras. Eso no era lo que Dios quería. Amén. Eso no era lo que Dios quería. Dios quería que Israel hablase a las naciones del amor de Dios, del propósito de Dios y de todo lo que Dios tenía planeado para los hombres. Entonces, estas cosas impidieron que los gentiles recibiesen la palabra a tiempo. Pero cuando Israel rechaza a Cristo, entonces lo que hace el Señor es activa su plan B, que ya estaba activado desde hace tiempo, pero como Israel no lo quiso hacer, envió a su hijo a hacerlo y llevó la palabra a los samaritanos y después anunció la palabra a los griegos, y después, cuando el Señor asciende al cielo, los apóstoles, por boca tanto de Pedro como de Pablo, llevan el mensaje a los gentiles, y esto fue prácticamente una bendición para nosotros, y hasta este momento es una nube oscura e incierta para Israel, que usará el Señor un método muy pesado, muy fuerte, muy terrible, para que ellos puedan despertar y someterse al señorío del Mesías Jesucristo. Entonces, una de las razones principales por cual el Señor hizo énfasis en su predicación, él primero fue a las ovejas perdidas de Israel, de ahí salvó a pocos. Usted puede ver cuando estaban los 120 personas en 3 años y medio, y él vino a los suyos, vino a la nación de Israel, pero la oposición del liderazgo radical de los fariseos, de los escribas y todos ellos fueron prácticamente el frente contra la doctrina nueva de Cristo que estaba implantando, y totalmente desconocieron el tiempo que les había llegado. En aquel día serán juzgados terriblemente. Pregunta número 3. ¿Qué pruebas podemos declarar para demostrar que la misión de Jesús era más amplia que solamente a los judíos? Bueno, Génesis 10 nos relata la tala de las naciones, una lista de
70 pueblos formados por los descendientes de Noé. El número 70 llegó a simbolizar el concepto de muchos o sin número. Cristo envió a 70 de dos en dos, ¿verdad? Estos 70 representaron su misión a todas las naciones dispersas por toda la tierra. Bueno, hay una cuestión siempre en la Biblia que está hablando o está apuntando acerca de los códigos y números por el estilo. Hay números que son clave, por ejemplo, el 7, el 12, el 70. Todos estos números tienen un significado. El asunto aquí no es meramente el número. El asunto aquí es el objetivo de la misión. Eso es lo que nosotros debemos de entender como pueblo de Dios. El pueblo de Dios, la iglesia, no fue edificada para que esté encerrada en cuatro esquinas. La iglesia fue edificada, consolidada y plantada sobre la roca que es Cristo y su palabra, para que vaya y lleve el mensaje a los cautivos. Bienaventuradas las iglesias que hacen un evangelismo masivo en el campo local. Eso es cumplir la misión de Cristo, ¿verdad? Eso es lo importante, entender el objetivo y el propósito de la iglesia. Vayan y hagan discípulos a las naciones, es lo que el Señor dijo. No dijo enciérrense cuatro esquinas, peléense por la mejor doctrina o por el mejor edificio. No dijo nada de eso. No. Dijo vayan, hagan discípulos y enséñenles a esas personas todas las cosas. Todo lo que yo les he enseñado, dénselos a ellos para que puedan ser también mis discípulos. Bueno, vamos a la número 4. Cada capítulo de estos estaba viendo yo que tiene 11 diapositivas. Entonces, hoy veremos las últimas 3 lecciones. 4. ¿Qué actitud estaba reprendiendo Jesús en esta instancia? Bueno, una actitud sectaria de discriminación a los gentiles. Bueno, esto es relacionado a lo que estábamos hablando. Cuando el Señor envía a las personas, Él no está viendo orden social, estatus económico, no está viendo a qué religión pertenece, no está viendo a qué cultura pertenece. Por eso le decía, lo importante es entender el propósito de la misión. Nosotros tenemos que presentar la palabra y presentar el testimonio de Cristo ante cualquier persona. Ese es el mandato supremo, eso es lo que el Señor nos ha dado que hagamos o nos ha dicho que hagamos. El problema de Israel, ya lo hemos dicho, fue un problema sectario, fue un problema de racismo étnico, fue un problema de discriminación al gentilismo. Los judíos ven a los gentiles como cucarachas. Los judíos ven al mundo gentil como algo totalmente inferior. Entonces Dios no los mandó a eso. Dios los mandó a que hablasen de su palabra y enseñasen de que solo hay un Dios soberano sobre todas las cosas. Eso fue el propósito del cual Dios se reveló a Israel. Entonces, por eso es que el Señor rompe este esquema impuesto por los hombres y envía a 70 personas a predicar. Esto estaba dando a demostrar que para él no hay discriminación de personas de ninguna índole, puesto porque por todos ellos murió. ¿Cómo utiliza el Señor el ejemplo del centurión para revelar su propósito mundial? Bueno, les demuestra a sus discípulos que los gentiles tienen el mismo potencial de fe que los judíos y que son igualmente objeto de la gracia de Dios. Bueno, creo que este material está un poquito así como raquítico, pero ustedes recuerdan el ejemplo del centurión cuando mandó a pedir oración y le dijo al Señor, por favor, sana a mi siervo.
sana a mi siervo, que para que un centurión romano tuviese consideración de ese siervo, era porque era una persona totalmente que llenaba la medida. Y el Señor dijo, voy a ir. Entonces le dijo, no, solo di la palabra porque yo soy hombre sujeto a autoridad. Yo le digo a este, ven y él viene, y le digo a este, ve y él va. Entonces, solo di la palabra y bastará. Entonces Jesús se admiró de la fe del centurión romano. Se admiró de este gentil. ¿Por qué? Porque es la fe la que agrada a Dios. No son los méritos. Mucha gente busca méritos. Mucha gente trata de encontrar qué méritos puede acumular, qué récord puede acumular. Y Dios no ve esas cosas. Dios lo que ve es la fe en nosotros para responderle a Él. Eso es lo que Dios ve en nosotros. Amén. Eso es lo que Dios ve en nosotros. Entonces, el centurión es un digno ejemplo y lo usó para demostrarle a Israel que entre los gentiles también podía encontrar fe el Señor hacia su sacrificio en la cruz y hacia su palabra. Entonces, el centurión, bueno, y desde ese mismo momento el siervo fue sanado y le digo, bueno, como tú has dicho, así será. Y desde esa misma hora, el siervo fue sanado, perdón. ¿Cómo usó el Señor el incidente de la mujer cananea para revelar y reprender la actitud de sus discípulos hacia los gentiles? Después de haber enseñado sobre la diferencia entre la inmundicia real y la aparente, usó este caso de la mujer cananea para probar si sus discípulos habían entendido la enseñanza y ver la actitud que tomarían cuando Jesús se mostrara indiferente ante aquella mujer. Al mismo tiempo les demostró la fe tan grande que podía tener un gentil. Bueno, como no hay una cita bíblica aquí, no sé si en su PDF hay. Confirme si hay alguna cita bíblica ahí acerca del incidente de la mujer cananea, porque yo lo tengo en diapositiva, aunque lo dudo, porque yo cuando copio la pregunta, la copio toda, con todo y la cita. Entonces, si no hay, tenemos que suponer que este incidente es, ok, gracias. Este incidente habla de aquella mujer que le dijo al Señor, cuando el Señor le dijo, es lícito dar el pan a los perrillos. Entonces ella le dijo, no, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces el Señor quedó asombrado por esta mujer gentil, amén, que demostró que tenía una gran fe, que no importaba si ella era considerada digna o no. Lo que importaba era que se estaba acercando a través de la fe y que por tanto quería recibir de Dios. Una de las cosas que usted debe comprender es que de parte de los judíos hacia los gentiles en aquellos tiempos, el apodo que se les había asignado a ellos era de perrillos. Así se les llamaba a los gentiles, esos perrillos, ¿verdad? O sea, como esos animales de la calle, esos animales que dan lata, que dan más. O sea, ¿qué es lo que le quiero dar a entender? El perrillo es como aquel animal lleno de sarna que da lástima, que produce asco, que produce ofensa solo verlo o estar cerca de él. Así consideraban los judíos a los gentiles. Por eso, hermanos, es que el Señor aplastó el ego y el orgullo judío en la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos fueron vistos como lo peor y tratados peor que un animal. De la forma en que fueron tratados peor que un animal y los pusieron a hacer trabajos tan viles trabajos que usted no tiene ni idea de qué fue lo que hicieron ellos y fueron prácticamente, hermanos, rebajados a miseria
y vistos como ovejas de matadero. Así fueron vistos ellos y murieron más de 6 millones de judíos. Entonces, por eso es que eh, lo que Dios ve y lo que Dios quiere encontrar es fe. Eso es lo que Dios quiere encontrar. La gente se preocupa por darle al Señor méritos. No, hombre, ¿cuáles méritos son más grandes que los de Cristo? Ningún mérito es más grande que el de Cristo. Lo único que nosotros podemos hacer es fe, dar fe, esforzarnos nada más. Los méritos mayores, los honores mayores son los que recibió Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, es tremendo conocer esto. Séptimo, ¿cuál es la enseñanza principal del versículo citado? Juan 12:32. Veamos Juan 12:32. Este material no me convence. Palabra que no me convence, pero como esto es lo que hay. Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Bueno, esto es una metáfora que Cristo está utilizando, dándose a entender que en la cruz sería clavado y sería levantado y colocado en posición vertical y con los brazos extendidos dice a todos atraeré. Es una expresión metafórica diciendo de la manera en que iba a morir. Aquí dice que algunos de todas las razas serían atraídos a Jesús en el momento que aceptaran su muerte como propiciación por el pecado. Por supuesto que sí. Desde el momento que ya sea judío, ya sea chino, ya sea coreano, ya sea japonés, norteamericano, europeo, quien sea, desde el momento que acepta a Jesucristo, prácticamente es atraído hacia él de todas las razas, tribus y lenguas del mundo. Esa es la enseñanza principal del versículo 32 del capítulo 12 de Juan. No solo en el momento de la crucifixión, Jesús estaba diciendo que atraería a todos de la forma en que moriría, sino también a futuro, a través de su muerte, a través de reconocer y aceptar su muerte, los está atrayendo a él para darles una nueva vida en Cristo. Según el relato en el camino a Emaús, ¿cuál fue el mensaje central del Antiguo Testamento? El mensaje fue la misión redentora de Dios para la humanidad entera, para todas las naciones. Bueno, una cosa debemos tener claro. El objetivo de Dios siempre fue volver a acercar el hombre hacia Él. ¿Por qué? Porque el hombre se alejó de Dios cuando pecó en Adán. De ahí se alejó. Tuvo que usar un medio para acercarlo. Tuvo que ir a buscarlo el Señor. Adán no buscó a Dios cuando falló, más bien se escondió, se apartó, se alejó. Entonces, ese ha sido el propósito. Ese ha sido el trabajo de Dios durante todo el Antiguo Testamento. Por supuesto, ha estado tratando con una nación llamada Israel. Y siempre usted ve, hemos visto el panorama de los profetas, vimos el panorama del Antiguo Testamento y nos dimos cuenta que Dios siempre está llamando al hombre a que se vuelva a Él por todos los medios posibles, ¿verdad? Eso es lo que trata de dar a entender el Antiguo Testamento. ¿En qué sentido fueron las últimas instrucciones de Jesús un resumen de todas sus enseñanzas y de su vida? Bueno, Jesús en toda su vida ministerial enseñó a sus discípulos la misión hacia todas las naciones, iniciando por el nombre que escogió Hijo del Hombre y luego con los diversos encuentros que tuvo con gentiles, intentó construir dentro de sus discípulos una perspectiva para todas las naciones, culminando y resumiéndola a la hora de su partida. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese actuado así? ¿Qué hubiese sucedido si el Señor les hubiera dicho, miren, apártense de los gentiles,
ni se acerquen allí, no vayan donde ellos, concéntrense en el templo de Jerusalén, adórenme allí, adoren al Señor ahí. Hubiese sido algo vacío, sin sentido, solo venir a morir y rescatar al hombre en términos generales no hubiese tenido ningún sentido. El sentido se consumó y se direccionó cuando el Señor les dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Empezó el Señor a trabajar con ellos para plantar correctamente y contundentemente esta nueva perspectiva. Yo no quiero que sean como los fariseos, por eso les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Entonces les dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Durante esos 40 días que el Señor estuvo con ellos, que los veía a cada momento, no cesó de hablar acerca de la misión que ellos tenían que llevar a cabo. Esa misión era llevar su palabra, su salvación a todas las naciones. Vamos a la última diapositiva. ¿Qué diferencia importante hay entre la compulsión y la persuasión de Dios y cómo afecta esta diferencia la obediencia a la gran comisión? Bueno, la compulsión es si Dios nos obligara a hacer algo. Pero en cambio Dios utiliza con nosotros la persuasión para influir sobre nuestro libre albedrío. Afecta a la obediencia a la gran comisión porque muchos toman la decisión de rechazar la persuasión de Dios. Yo le digo una cosa importante esta mañana. En primer lugar, no está en la naturaleza de Dios obligar a nadie. No se conoce un Dios que obliga a las personas. No, se conoce en la Biblia un Dios que apela a la voluntad del hombre. Cuando el Señor dijo, vayan y hagan discípulos, o sea, es un mandato, pero que al mismo tiempo, escuche bien, está el hombre en todo su derecho de ir o no ir, de hacer o no hacer. El hombre está en todo su derecho. Pero una cosa sí le voy a decir, bienaventurado será aquel que cumple este mandato y que cumple los mandatos que el Señor nos da en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios no puede obligar a nadie porque nunca lo ha hecho. No lo hizo con Adán, jamás lo hará con nosotros. No está en su naturaleza hacerlo. Pero bienaventurados seremos aquellos que tendremos o que tengamos la capacidad de decir, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Esos somos bienaventurados, puesto que estamos dejando a un lado nuestro yo, nuestras comodidades, nuestros derechos, nuestros privilegios, para decir sí al llamado de Dios a ir a hacer su obra en el nombre de Jesús. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa aquí para montar la siguiente. Ok, entonces estamos en la lección 9, los discípulos y el reino. Discípulos y el reino. Vamos a ver la primera interrogante. ¿Cuáles son las tres etapas del reino? Uno, etapa, la misión de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, la primera etapa. Y por supuesto, esta misión ha sido encomendada a todo cristiano. Dos, o segunda etapa, el comienzo del milenio, cuando Satanás es encadenado en el fondo del abismo. Y la tercera etapa, el milenio, cuando la muerte, Satanás y el pecado son por fin destruidos y el reino alcanza su perfección. Ahora, bueno, cuando hablamos de estos temas del reino y cosas así, siempre hay un poco de escatología que tocar.
La primera etapa del reino ya sucedió, pero actualmente estamos en la primera etapa del reino. ¿Por qué? Porque es un reino espiritual. En la clase pasada dijimos que el reino constaba de dos etapas, ¿no? La etapa espiritual y la etapa literal. Hoy estamos en la etapa espiritual que lleva más de 2000 y fracción de años, según nuestro calendario. Entonces, el creyente está prácticamente bajo ordenanza de hablar de Cristo a otros. Tal vez usted y yo no vamos a ir a África, tal vez no, pero podemos hacerlo en Jerusalén, que es su ciudad local, en Samaria, que sería afuera de su ciudad, en Judea, afuera de su ciudad, en Samaria, fuera del país, dentro de nuestro mismo continente, y hasta lo último de la tierra ya sería una misión transcultural, que son aquellos que van al otro lado del continente americano y predican el evangelio, ya sea en cualquier país de Europa, Asia, África, Oceanía, cualquiera. Está haciendo misiones transcultural, está levantando una iglesia para la gloria del Señor. Pero estamos en la primera etapa del reino, de lo que es reino. Estamos proclamando el reino de Cristo en su orden espiritual. La segunda etapa, ¿cuándo empieza? La segunda etapa del reino es la manifestación o la implantación del reino milenial literal en la tierra. Comenzará inmediatamente después de que Jesús, en su segunda venida en gloria, haga juicios a los gentiles y haga juicios a la nación de Israel para clasificar a las personas que son y serán aptas para entrar a formar parte de la era milenial, el cual él está a punto de inaugurar. Sucederán tres cosas: los juicios a las naciones gentiles, a los judíos, y la cena de las bodas del Cordero se celebrará, se cree que se va a celebrar antes de la inauguración del milenio o ya en el milenio en sí. Bueno, lo que sí se sabe es que será aquí en la tierra y será en el orden cuando el Señor ya tenga el control total de la tierra, porque de Él es la tierra y todas las cosas que en ella hay. Así de simple, así de sencillo. Entonces ahí comenzará el reino literal llamado milenio, que son 1000 años. En esto, para que suceda esto, como el Dios es un Dios de orden y no de desorden, antes de que esto ocurra, Satanás, el acusador, el adversario, es encadenado y metido en el pozo del abismo. Ahí queda neutralizado el origen del mal en la tierra. Número 2, el anticristo y el falso profeta son lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Son lanzados vivos. Entonces quedan neutralizados los poderes políticos mundiales diabólicos que incitaban a la humanidad a la maldad encarnizada. Entonces, con estos tres fuera de servicio, por supuesto, toda la chusma de los demonios y los ángeles caídos que estaban diseminados quedan replegados. Buscarían su puesto en alguna parte del universo. ¿Por qué? Porque reinando Jesús aquí en la tierra, ellos no tendrán ninguna opción para operar. En este momento está en cualquier parte de este mundo. Recuerde que Él es bueno para correr. Él es bueno para correr. Es un ser muy poderoso al cual
al cual hay que reprenderlo en el nombre de Jesús y nunca tentarlo. Su poder es muy grande. Entonces, ellos quedarán sin opción para operar con libertad porque, en primer lugar, su líder estará off. Ellos tienen que buscar un puesto en algún lugar del universo para recluirse, porque estando el Mesías aquí, que regirá a las naciones con vara de hierro, y los ángeles caídos y los demonios no serán la excepción bajo su reino, entonces tienen que buscar un hoyo donde ir a meterse. Ese milenio será una era de oro puro para la humanidad. La enfermedad quedará prácticamente fuera de combate. La gripe, el COVID, la viruela, la sarampión, la polio, todas esas enfermedades, el SIDA, todas esas enfermedades quedarán anuladas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor retorna del cielo y se para sobre el monte de los olivos, automáticamente sus pies divinos y gloriosos neutralizan la maldición de la tierra que ha sido originada por el pecado y el derramamiento de sangre, y ocurre la redención de la tierra, que es cuando la tierra es liberada del cautiverio del pecado, de la maldición y de todo lo oprobio que produce la maldad y el pecado. Entonces la tierra prácticamente queda preparada para el milenio. Así de sencillo. Todo eso que ocurre ahorita con el cambio climático y cosas así, volverán al orden original del Señor, porque Él estará reinando sobre la tierra. Entonces, esos son los 1000 años que al final de esos 1000 años, Satanás es suelto nuevamente. Cuando se cumplen los 1000 años, el mismo ángel que lo capturó, ese mismo ángel lo vuelve a liberar y le da libertad. Y dice que engaña a las naciones y vuelve a hacer el engaño, porque habrán personas que van a nacer. Recuerde que los que van a nacer en el milenio, el mundo se va a volver a repoblar. Recuerde que allí los únicos que van a estar inmortales son la iglesia y los santos del Antiguo Testamento junto con los profetas, que resucitarán en el momento de la segunda venida de Cristo en gloria. Porque ese programa del milenio es un programa que le pertenece exclusivamente a Israel. Entonces, los santos del Antiguo Testamento y los profetas resucitan para encontrarse con su Mesías judío en la era milenial. Entonces, ese grupo de personas junto con la iglesia serían los únicos inmortales, que ya ni Marcos Murillo, ni esta muchacha Emilia, ni nadie se van a volver a casar nunca más. ¿Por qué? Porque seremos semejantes a los ángeles del cielo, con cuerpos inmortales, que no tendremos debilidades ni necesidades de ninguna índole. Entonces pasarán 1000 años, 3000 años, 5000 años, y usted sigue siendo el mismo de siempre. Pero las naciones que pasan el juicio de Cristo y les dice el Señor, ok, vengan para acá ustedes van a ser parte del reino. Entonces, ¿qué sucede? Ellos se van a volver a multiplicar. Imagínense ustedes en 1000 años. 1000 años de perfección. Si no me cree, lea el libro de Isaías, capítulo 11 en adelante, va a ver usted cómo va a ser la era milenial. El que muera de 120 años lo van a considerar maldito, porque pudiendo vivir los años de los árboles. Imagínense el árbol secoya, ¿cuántos años puede vivir? Más de 1000 años vive. Entonces, la vida de los hombres será la vida de los árboles. Entonces, ¿qué es lo que le quiero dar a entender? Que esas personas que irán naciendo de generación en generación, algunos no estarán de acuerdo con el gobierno del Señor. Estarán reprimidos en su corazón porque no se aceptará eso de esas protestas así, que nosotros tenemos otro pensamiento y creemos en otro Dios. No. Eso no se va a aceptar. Eso será aplastado con vara de hierro.
porque el único que no le anda con contemplaciones al pecado se llama Cristo. Entonces, mis hermanos, así va a ser. Esta gente que está reprimida en el corazón, que están resentidos, que de repente le dicen al Señor, yo te amo, Señor, pero por dentro dicen, no creo en ti, serán presa fácil cuando Satanás sea liberado. Entonces, cuando él sea liberado, estas personas, que serán miles de millones, serán engañados nuevamente y atentarán y rodearán el lugar donde estará sentado el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jerusalén, la capital de Israel, y desastrosamente la Biblia dice, fuego del cielo va a caer y los va a quemar a todos, o sea, los van a eliminar, y el diablo será lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Ahí será destruida la muerte, ahí será destruido Satanás y ahí será destruido el pecado. ¿Por qué? Porque toda esta gente, mis hermanos, que se rebelaron, morirán. Bueno, esta es una pequeña alusión, ¿verdad? De lo que podrá ser la vida perfecta, porque después de esta revuelta final vienen otras cosas. Vienen otras cosas que eso lo vamos a ver, no me quiero adelantar, lo vamos a ver en escatología porque ahí vamos a tener tiempo para hablar de todas aquellas cosas, incluso de algunas otras cosas que usted quiera saber o que no tenga mucha información. No nos vamos a detener en eso. Lo que sí es claro, que estamos en la etapa 1, el reino espiritual. Que este reino espiritual se va con la iglesia. Este reino espiritual está presente porque está presente la iglesia. Una vez que la iglesia sea alzada, el reino espiritual deja de ser. Porque el programa que viene es el programa de Dios con Israel a través de la tribulación de 7 años. A pesar de todos los terremotos, hambres y guerras que han ocurrido en el mundo, que siguen ocurriendo, ¿cuál es la señal definitiva del fin que nos ofrece este pasaje? ¿Qué implicaciones tiene esta enseñanza para los discípulos de Jesús y la iglesia? El fin vendrá cuando sea predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y somos los discípulos de Jesús que debemos llevar a cabo la tarea de predicar el evangelio a todas las naciones. Yo le puedo garantizar y decir, no vamos a cumplir la tarea. Es algo totalmente imposible. ¿Por qué razón? Por la razón de que la iglesia, cuando lo pudo hacer, no lo hizo. Cuando era el momento de evangelizar el mundo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque cuando murió el último apóstol, y eso lo vamos a ver en la clase que viene, historia de la iglesia. Cuando murió el último apóstol, que se llama Juan, ¿qué fue lo que pasó? La iglesia tomó otra dirección. Tomó otra dirección y se metió ese señor llamado Constantino y empezó a agarrar otra cosa. La iglesia tomó otro camino. Se acabó el impulso apostólico y lo que entró a la iglesia es un pensamiento doctrinario llamado el pensamiento gentil. Se establecieron escuelas para la traducción de la palabra y todo eso estaba bien, pero no debía detenerse el trabajo misionero que estaba desarrollando el apóstol Pablo y que logró desarrollar hasta el año 68 que murió. La Biblia dice, y cuando este evangelio del reino sea predicado a todos, entonces vendrá el fin. No dice entonces vendrá Cristo, que es muy diferente. Pero lo que sí vemos nosotros en Apocalipsis es que 3 ángeles vuelan por el cielo predicando el evangelio eterno del reino. Esto quiere decir
que la tarea de evangelización mundial no se podrá llevar a cabo y que quien terminará esta tarea son los ángeles del Señor, porque los tiempos se han vuelto más difíciles, las puertas se han cerrado con grandes cerrojos contra el evangelio en las naciones y está costando mucho entrar a las naciones. Solo para que usted sepa un poquito, que uno de nosotros, un latino de nosotros, quiera ir a Jordania, oiga bien, quiera ir a Jordania a hacer otro tipo de actividad que no sea turismo ni empresarial, no va a entrar. Nosotros quisimos hacer un trámite para ir a Jordania, ubicar un lugar, porque a nosotros nos tocaba un grupo étnico llamado los árabes jordanos, para ubicar un lugar ahí a través de una agencia enviadora y hacer un mapeo del lugar, reunir información, traerle información para después mandar un misionero ahí. No se pudo. En cierta ocasión quisimos ir a Senegal, donde tenemos una iglesia en Senegal. A mí me salió la visa por 3 meses. Tuve permiso por 3 meses, pero ¿cómo iba a levantar fondos para ir a Senegal en 3 meses? Eso es algo totalmente imposible. O sea, los países se cierran cada día más al evangelio. Buscan y revisan todos los perfiles de los solicitantes de visa, buscan todos los perfiles en todas las redes sociales, porque ellos son países islámicos. Ellos cuidan su nación para que su doctrina crezca y no entre en doctrinas contrarias. Entonces, cuando ven que nosotros somos cristianos, que nuestro Facebook es cristiano, que nuestro YouTube es cristiano, le dicen, tú no puedes entrar. Es totalmente difícil, súper difícil entrar. Entonces, quien terminará la tarea son los ángeles del Señor. Son los ángeles del Señor. Y cuando esto suceda, según Apocalipsis, el fin está ya encima de los hombres. Y hay de aquellos. El problema es que los que están en la iglesia están perdiendo el tiempo, algunos, porque solo van a la iglesia a ver qué bonito predica el pastor. Me gusta cómo enseña el pastor, me gusta cómo predica el pastor, pero nunca se entrega. Entonces, esta gente está perdiendo su tiempo, porque mientras usted y yo pagamos el precio, nos guardamos, es islámica, es la religión islámica en Jordania. Y la mayoría de los países de Medio Oriente y de África son islámicos. Entonces, hermanos, mientras usted y yo pagamos el precio, que con gran esfuerzo, cuando venga el Señor, nos vamos con Él, vivos o muertos, nos vamos con Él. Aquellos que solo van de paseo a la iglesia la van a lamentar. Hay que seguir anunciando este evangelio, le guste a la gente o no. ¿Por qué la resurrección de Cristo es tan importante a la predicación del evangelio del reino? Porque por la resurrección de Cristo la muerte ha sido vencida. Su poder ha sido quebrantado, es un enemigo derrotado. La abolición de la muerte es la misión del reino de Dios. Por eso estamos seguros del triunfo, que es la abolición por completa de la muerte. Este es el último enemigo que será destruido. La muerte será lanzada al lago de fuego que arde con azufre. El creyente va a morir porque está escrito que la paga del pecado es la muerte. Pero, aquí está la gran diferencia, que va a resucitar, tiene esperanza de resurrección para vida eterna, no para muerte eterna, porque la muerte segunda es ser lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Esa es la muerte segunda.
porque los impíos saldrán de sus depósitos en el infierno ante el juicio del trono blanco. Sus cuerpos les serán entregados nuevamente. Si murió quebrado de un brazo, quebrado va a resucitar, porque no tienen ningún tipo de mérito para que Dios les dé un cuerpo como el que te va a dar a ti o me va a dar a mí en la resurrección de Cristo cuando el rapto de la iglesia. A los cristianos nos van a dar un cuerpo perfecto. Si usted murió tunco de una pierna, va a resucitar perfecto con sus dos piernas. Porque ese es el premio de la victoria. Ese es el premio del gran galardón de haber pagado el precio. Pero estos impíos saldrán todos a saber cómo y se pararán delante del Señor y allí estarán listos para recibir sentencia total y absolutoria de la segunda muerte, que es ser lanzado al lago de fuego, donde será castigado el cuerpo, el alma y el espíritu. Hasta este momento, el que está siendo castigado es el alma y el espíritu en el infierno, porque el cuerpo está deshecho en la tumba. Serán resucitados de ahí y el cuerpo será atormentado en el fuego, en el lago de fuego que arde, con azufre para siempre jamás, que a saber en qué lugar está. Pero sí está lejos de todo lo que se pueda imaginar. Bueno, era importante la resurrección de Cristo para vencer al enemigo del hombre. Y todos nosotros que recibimos a Cristo estamos parados en esta esperanza, la esperanza de la resurrección. Y si usted quiere saber mucho de la resurrección, lea 1 Corintios capítulo 15 y se va a dar cuenta de todo lo que Dios tiene para su pueblo amado, la iglesia. ¿En qué sentido la derrota de Satanás es ya un hecho? ¿De qué manera es todavía algo futuro? Bueno, por medio de la derrota de la muerte de Cristo, también invalidó el poder de Satanás, el cual tenía el imperio de la muerte. Por lo tanto, es un enemigo vencido ya. Todavía ronda de un lado a otro como león rugiente, según la óptica pedrina, lanzando persecuciones contra el pueblo de Dios, en algunos lugares más abiertamente porque usa al Estado y a la religión antagónica como el islamismo. En otros lados usa la brujería como en Haití, que nadie quiere ser misionero en Haití. Pero los hijos de Dios están libres de su poder. Su derrota todavía es algo futuro, porque luego de la venida de Cristo, Satanás será atado en el fondo de un abismo, ya lo hablamos. La derrota final de Satanás será ser lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Previo será hecho juicio, será enjuiciado para que sepa, para que se le compruebe por qué te mando al lago de fuego sin ningún poder en ti. Todo el poder que tiene Satanás será eliminado. Y lo que va a caer en el lago del fuego será un ángel nada más, sin poder y sin nada. Y le digo una cosa, la libertad de los ángeles terminó cuando desobedecieron a Dios. Ahí terminó la libertad de ellos. Bueno, vamos avanzando entonces. Antes de que una persona reconozca a Cristo como Señor, está sometida a la esclavitud del pecado. ¿Cuáles son las buenas noticias concernientes a esa esclavitud? Que el pecado ha sido vencido también, tercer enemigo vencido, mediante el sacrificio de Cristo. Todo el que reconozca a Cristo como Señor y su Salvador ha sido crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido y por lo tanto ya no es más esclavo del pecado. Bueno, esto está más concebible para todos nosotros. Antes de que alguien entregue su vida a Cristo, estaba en esclavitud.
Pero ¿qué pasa con aquellos que aceptan a Cristo y no abandonan su pecado? Automáticamente esas personas son esclavos del pecado. Eso está como aquellos judíos que decían, nosotros somos hijos de Abraham, porque Abraham es nuestro padre. Y Jesús se rió y dijo, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo hacen. Eso es lo que son ustedes. Si ustedes fueran hijos de Abraham, me creerían, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, esa es la diferencia entre un inconverso y un impío. El impío dice que conoce a Dios, pero no abandona su pecado. Y le digo una cosa, puede danzar, puede hablar en lenguas, no sé si son del Espíritu, no lo creo, pero habla en lenguas, pero no renuncia a su pecado. Entonces es esclavo del pecado. No puede decir que es hijo de Dios si está en fornicación y no quiere dejar la fornicación. Entonces es hijo de fornicación. Una de esas cosas, eso tenemos que tenerlo claro en nuestra mente para que la gente no se engañe, porque la gente lo que busca es ocultar su pecado para que lo vistan de religión. Tenga cuidado con esas personas que están en la iglesia, que están locos por servir a Dios, pero no abandonan su pecado. Siguen siendo las mismas mujeres robamaridos, destruye hogares, los mismos hombres tunantes, pícaros asolapados. Hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque no han renunciado al pecado que los esclaviza, porque se deleitan en pecar. Se deleitan en pecar. Hay que tener cuidado con esto. Por lo que el autor ha dicho acerca de la búsqueda secular del significado de la historia, ¿qué es lo mejor que el hombre puede esperar si no cree en los propósitos de Dios? Bueno, no puede esperar nada bueno. Yo le digo una cosa, lejos de Dios no hay nada. Que escrito está en el libro de Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Fuera de Dios no hay nada. Absolutamente nada. Y el que pretenda encontrar algo fuera de Dios, lo que va a encontrar son decepciones, frustraciones. Eso es lo que va a encontrar. ¿Cuál es el propósito central del pueblo de Dios hasta que vuelva Jesús? Predicar el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Por todos los medios habidos posibles, hay que hablar de Cristo Jesús. Hay que utilizar las redes sociales, hay que utilizar todos los medios tecnológicos, todas las plataformas de comunicación que puedan existir para proclamar este mensaje que hay vida en Jesucristo. Que el Señor puede cambiar la vida de una persona que está esclavizada al homosexualismo o al lesbianismo. Que Dios lo está haciendo y lo sigue haciendo. Gloria a Dios por eso. Hay que utilizar las redes sociales y todas las plataformas que podamos nosotros tener a nuestra disposición. En lugar de que los hermanos pierdan su tiempo en TikTok y haciendo payasadas allí con esos videos, hay que utilizar esos medios para hablar y predicar. El que quiera verlo, que lo vea. Uno que lo vea, ese mensaje ya es ganancia. Gloria a Dios. Avanzamos. ¿Por qué es más significativo el rol de la iglesia sobre la historia humana que la de cualquier organización secular, tal como las Naciones Unidas o aún los gobiernos más poderosos de las naciones? Porque el rol de la iglesia trae consecuencias eternas y no solamente terrenales. Dicho rol es cumplir con el propósito divino de la historia humana. Toda intervención política gubernamental será con limitaciones terrenales, pero la intervención de la iglesia es con consecuencias eternas. ¿Por qué? Porque la iglesia representa
a un ser que da vida más allá de la muerte. Y este se llama Jesucristo. En otras palabras, es más significativo, más productivo el trabajo de la iglesia para Dios que el trabajo de algunas naciones que solo se limitan a lo que es terrenalmente. Vamos avanzando. Bueno, según lo expuesto por Lat, ¿por qué Cristo no ha retornado aún? Bueno, porque la iglesia aún no ha terminado su tarea de evangelizar el mundo. Simple y sencillamente. Si la iglesia lo hubiese hecho como debió haber sido a principios del siglo de la era cristiana, créame, créame, hermano, que Cristo estaría a las puertas. Aunque puedo decirle que ya está a las puertas, porque él habló de terremotos, él habló de pestes, y una peste que prácticamente puso al mundo de rodillas. Habló de guerras, actualmente hay una guerra entre Rusia y Ucrania, que perfectamente pudo haberse desatado un conflicto de orden mundial. Si Ucrania hubiese sido parte de la OTAN, todos los ejércitos de la OTAN, que son muchos y muy poderosos, hubieran entrado en batalla contra Rusia y a estas alturas estaríamos en un serio problema. Gracias a Dios, Ucrania no era parte de la OTAN, pero la cosa no está buena. Porque estos conflictos lo que generan son inflación. Y nuestros países sumergidos en la corrupción de unos grupos o de unas personas apoderadas que no saben lo que es ir a comer al mercado Jacaliapa, que no saben qué es ir a comprar allá a Los Dolores, ¿verdad? No saben porque la comida de ellos viene de otro país. Entonces ellos están en una cúpula, en una nube dorada, y el pueblo está peleando contra la inflación porque la comida se puso carísima, el combustible está caro y créanme, no va a bajar, no va a bajar. Entonces, eso es lo que nos enfrentamos nosotros. A eso es lo que nos enfrentamos. Y habló el Señor de esto, sí habló de esto. El apóstol Pablo habló de la apostasía. Uy, claro que habló de la apostasía. Denme un chancecito. Se acaba de ir la luz en Olancho. No sé si será un principado de maldad, un demonio, pero aquí se va la luz todo el tiempo. Créame, es complicado trabajar aquí para el Señor. Entonces, esas cosas las habló el Señor. Todo eso lo habló el Señor. Habló de la apostasía, habló de los falsos profetas. Tenemos raíces tras raíces de falsos profetas. Entonces, todas estas cosas nos están diciendo el Señor ya viene. El Señor ya viene. El Señor habló en el libro de Juan capítulo 3 acerca de la iglesia de la Odisea, que era una iglesia acomodada, que era una iglesia que decía que era rica, que era una iglesia que decía que no ocupaba nada, que era una iglesia que lo tenía todo, diciendo ese será la iglesia, el comportamiento de la iglesia previo al arrebatamiento, previo al rapto. Esa es la iglesia que tenemos hoy. Una iglesia donde usted no puede ir a hablar de santidad porque se mete en problemas o le apagan el micrófono. Entonces, el Señor ya viene. El Señor ya viene. Los pasos del anticristo se sienten.
La marca de la bestia se siente. El movimiento religioso mundial que impulsará el falso profeta para colocar a la bestia como el apóstol de apóstoles o el Mesías de los Mesías está ya montado. Todos estos subinsumos que están, el falso profeta los tomará y creará su falsa religión que adorará al anticristo y que le dará muchos dividendos a las personas que sean parte de esta mega iglesia mundial, como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a libre frontera, el derecho a seguro de vida, seguro médico, libertad para vender, libertad para comprar, porque como es parte de la iglesia, magna iglesia central de las naciones, entonces tendrán esos derechos y los que no quieran ser parte de esta iglesia serán decapitados. Entonces, hermanos, todo está dado y todo está listo para que el Mesías retorne a la tierra. Vamos a la última diapositiva de este capítulo. ¿Qué nos asegura el éxito de nuestra participación en la extensión del reino de Dios? Que la autoridad tanto en el cielo como en la tierra la tiene Cristo. El mismo que dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso nos garantiza el éxito. Porque a Pedro le dijo, lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo. Pastor, ¿y eso qué significa? Significa que cuando el ministro de Dios o el creyente use la autoridad que Dios le ha dado, habrá respaldo en el cielo. Cuando el ministro de Dios o el creyente deseche algo que va a destruir la doctrina en la iglesia, habrá señal en el cielo. O sea, tendrá el respaldo de Cristo. Eso significa eso. Entonces, eso nos garantiza a nosotros. Y él fue claro cuando dijo, he aquí os doy autoridad. He aquí os doy autoridad. Es algo delicado. Yo como pastor tengo autoridad sobre mis ovejas. Y yo mido mi autoridad. Porque la autoridad no es para pisotear ni el sentimiento, ni la privacidad, ni la personalidad, ni las emociones de ninguna persona. Mi autoridad es meramente ministerial. Lo que concierne a vida espiritual, yo tengo autoridad sobre esa oveja. Si la oveja me dice, pastor, déme permiso para ir a un culto y allá se predica el mismo Cristo y la misma palabra, pero en ese culto es un culto de desorden, es una iglesia desordenada, donde ministra cualquiera y donde cualquiera impone manos, yo tengo toda la autoridad de decirle, no va a ir. ¿Por qué, pastor? Si es el mismo evangelio. Porque yo voy a dar cuenta por usted, mamita. Y si yo la mando a ese culto y allá me la traen endemoniada, puedo decirle que conmigo no cuente para orar por usted. La voy a agarrar y se la voy a dejar a ese pastor para que le saque ese demonio. Porque hay iglesias donde los demonios hacen el culto. Ellos hacen el culto. Ese es el problema, que ellos se han apoderado del altar. ¿Cómo va a ser posible que en una iglesia no hay culto donde no se esté liberando la gente y la misma gente cae endemoniada? Porque el culto de ellos fomenta el extaticismo demoníaco. Es ahí donde ellos, boom, se meten en la persona. Por eso tenemos que tener cuidado. La palabra autoridad es muy delicada en los ministros de Dios. En los ministros. Si alguien me dice, pastor,
Fíjese que me invitaron, pastor, a un cumpleaños. Ajá, dígame, hermano. ¿Qué quiere que le diga yo? No, yo quiero que me dé permiso porque fíjese que es que en ese cumpleaños va a estar una prima que ya tiempo no la miro, pero ¿qué tipo de cumpleaños es? ¿Qué va a haber en ese cumpleaños? No, después van a tener baile y van a... No, hermana, disculpe, es mejor la mando a la feria. Y allá me traigo un pollo con tajadas de la feria. O sea, nosotros como pueblo, como hombres de Dios, por eso es que yo tengo que leer mucho la Biblia, señores. Aquí tengo un relajo de libros en mi escritorio. Ahí se los voy a mostrar un día. Y acá abajo tengo otro chorro de Biblias y libros. Porque cuando a mí Dios me dice, Moisés, yo te doy autoridad, yo entiendo que la palabra autoridad implica todos los niveles donde mi ministerio va a funcionar para echar afuera a los demonios, para reprender la brujería, para reprender al diablo, para guerrear contra Satanás y para controlar la conducta de las ovejas. Y si la oveja se pone arica, entonces tengo otra herramienta que me dio que se llama el cayado. Y el cayado es este libro que aquí dice sujetados a vuestros pastores. Y también dice los rebeldes no tendrán parte con Dios. Y también dice que tuvieran cuidado, no vaya a ser que caigan en la maldición y en la contradicción de Coré. Si a mí una persona viene y me dice, mire hermano, yo me quiero casar con fulana de tal, y fulana de tal es una impía, retrógrada y reprobada, y yo lo tengo ahí, oiga, lo he pastoreado desde niño, le di escuela bíblica, le di discipulado, le di instituto bíblico, lo tengo sirviendo y me sale que se va a casar con una peor que Dalila. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? No, chiquito, no te lo puedo permitir. No es que mi papá y mi mamá están de acuerdo, ellos no importa que estén de acuerdo, yo soy tu pastor. Si yo te digo sí y a los 3 meses te estás divorciando, a quien le van a echar la pedrada va a ser al pastor, no a los padres de familia. Porque en el pastor está la sabiduría de Dios, Señor. Si le faltan los padres, al pastor no le tiene que faltar. Entonces yo lo que te tengo que decir, stop. Si te quieres casar, llamo a 2 hermanos y le digo a los 2 hermanos, usted va a levantar un acta ahorita con fecha y hora, que en esa acta reza que el pastor no aprueba ese matrimonio, pero que él sí se quiere casar. Y usted va a firmar como secretaria y yo voy a firmar y le voy a poner el sello de la iglesia. Cásese. Pero eso sí, yo no lo voy a casar en la iglesia. Vaya a cásese a la católica. O sea, uno puede casar, hermano, a una pareja que ya han vivido, pues que la señora conoció a Cristo siendo impía y el hombre no quiere ser cristiano, pues ya es diferente. Pero un joven o una jovencita que a mí me ha costado, que se la arrebaté de las manos al diablo y que me he enfrentado a Satanás y me ha partido el pecho por la culpa de esa oveja y me dice que se va a casar con un impío, no, hombre, mejor cuélgueme. No se la doy. Porque el día de mañana Dios va a venir y me va a decir, mira, así se lo voy a plantear. Mira, estoy de acuerdo con lo que hace, estoy de acuerdo con lo del instituto, está excelente lo que hace con la enseñanza, está muy bien, pero aquí tenés una deuda conmigo grande. Mandaste esa muchacha, casaste esa muchacha con ese hombre medio cristiano y ahora esa muchacha, en vez de crecer espiritualmente, se está muriendo por tu culpa. Necio. No, hermanos, sáfese. No, no se la doy. Si se quiere casar, hago otra acta. Ese es su problema. Y voy a ver los frutos después. La autoridad es algo totalmente delicado. Hasta para dar un consejo, uno tiene que medirse muy bien. Y le digo una cosa,
A veces los consejos son bien pesados, pero la gente lo que quiere oír es, sí, hermana, está bien, hágalo, no hay problema. Usted ya me hizo reír, varón. Me rompió la tesis usted. No, hermano, no, no, no. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo he ido a jugar fútbol con mis hijos, con mis hijos, porque a mis hijos les gusta el fútbol, los hipotes. Pero con ellos, o sea, y con los jóvenes de la iglesia he ido a jugar yo. No pasa de ser un futbolito ahí, ya todo, a tomar un fresco y un churro. Pero irme yo a participar en un campeonato, me han venido a invitar los veteranos de aquí del pueblo. No, pero no, yo no ando en esas cosas, ya acabó mi tiempo, ya Dios me sacó de ahí. Ah, gloria a Dios. Bueno, ya le voy a dar paso a las preguntas porque se me está agotando la carga de la laptop. Aquí en este Olancho voy a tener que crear mi propia central eléctrica porque veo yo que estamos de mal en peor aquí, hermano. Aquí si no es Chana es Juana. Eh, el el martes por la noche se interrumpió la luz. Todo el miércoles estuvimos sin nada. Por eso no pude dar la clase del jueves de los de primer nivel, porque tenía que arreglar una diapositiva. No las pude arreglar y ahorita se acaba de ir la luz y a saber si va a volver. Bueno, voy a leer algunos mensajes. Vamos a leer algunos mensajes, perdón, algunos textos que me han escrito aquí. Pastor, ¿qué pasa con el pastor que se lleva en los campos de fútbol participando en campeonatos junto con la OVEA? No, hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Sabe qué dice la Biblia? Huir de las pasiones juveniles. Yo no estoy de acuerdo en eso. Incluso yo me he dado cuenta que hay algunos hermanos que hasta se pelean y después están danzando en la iglesia, ¿va? O sea, eso no es correcto, es peligroso. Peligroso porque hay personas que son de débil espíritu y se ofenden, pues imagínense que hoy le estoy predicando en la iglesia, va. Ah, ya vino la luz. Y yo le estoy predicando en la iglesia y en el futbolito le quiebro un tobillo. No, hombre, hermano. ¿Dónde está la piedad y el amor de Dios ahí? ¿Dónde está eso? No, no puede ser. Bueno, aquí creen, pero esa autoridad está solo en los pastores que son obedientes a Dios y que hacen su voluntad. Porque es imposible en un pastor que haga las cosas de la carne. Todo lo que mueve la carne es carne. Todo lo que la carne impulsa jamás irá de acuerdo con la autoridad de Dios, porque quiere hacer su voluntad. ¿Qué pasos vamos a seguir exactamente para el informe de la misión mundial? Bueno, muy buena pregunta. Bueno, para lo que es informe de misión mundial, no sé si ya se los compartí. Ya se los compartí. A veces me olvidan las cosas a mí, hermano. Me vengo a acordar cuando son las 4 de la mañana el siguiente día. Bueno, este, como ya vino la luz, bueno, pensaba entrar a la última lección. ¿Qué les parece? Entramos a la última lección. Entonces, denme un chajecito, voy a hacer un stop.